Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers. Muy buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Hoy vamos a estar viendo un video que esperemos jamás lo tengamos que ver en la vida real, porque sería verdaderamente muy lamentable. Pero bueno, últimamente hemos escuchado declaraciones del presidente de Estados Unidos, de Trump, dejando entreabierta la posibilidad de que algún día Estados Unidos invada territorio mexicano para luchar contra el narcotráfico, algo así como una medida preventiva, un ataque preventivo, como ya lo ha hecho otras veces Estados Unidos. Y me busqué un video como para saber qué pasaría si algún día Trump, en un brote de locura, llega a hacer eso. Y encontré este video que es del canal Militarmente, se llama, así que muchísimas gracias al canal Militarmente. Y se pregunta ellos también qué sucedería si Estados Unidos invade México. Una de las cosas que estoy clarísimamente seguro que sí sucedería es que saltaríamos todos los países de Latinoamérica a apoyar México, porque Estados Unidos no toques ni un pedacito de arena de ningún país, ¿no?, de Latinoamérica. Pero México está al lado y es el que más está siempre ahí con el amague, con las amenazas, ¿no? Bueno, y en este caso, con esta amenaza de Trump de la posibilidad de incurrir en territorio mexicano para luchar contra el narcotráfico. Pero bueno, así que vamos a acomodarnos por acá y vamos a darle play a este video de Militarmente y vamos a ver qué escenario propone Militarmente en caso de que suceda esta invasión de Estados Unidos. Vamos a darle play. Recordemos que México es una gran potencia militar que tiene de todo. O sea que no le sería nada sencillo, nada fácil una medida así. Estados Unidos. Sería una locura, pero bueno. De Estados Unidos nunca se sabe. México lo sabe bien, claramente. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica decidieran invadir el territorio mexicano? Imagina que el problema del narcotráfico se convirtiera en un peligro tan grande para los estadounidenses que se vieran obligados... Este video creo que tiene un año, pero las declaraciones de Trump fueron hace 3 o 4 días, me parece. Así que es un tema muy actual. ...a intervenir militarmente en el territorio de su vecino del sur. En este caso plantearemos dos posibles hipótesis. En primer lugar, ¿qué sucedería si la US Army atacara a las Fuerzas Armadas de México? Pero además, ¿qué ocurriría si en un claro gesto de desesperación, el ejército mexicano se uniera a la enorme fuerza del narcotráfico para combatir juntos a los invasores? Esto puede sonar imposible y, sin embargo, aunque no lo creas, existen precedentes de criminales y fuerzas del orden uniéndose para combatir contra ejércitos más poderosos. No creo que sea tan imposible en eso. este nuevo episodio de Militarmente, analizaremos cómo sería un intento de invasión al territorio federal de México por parte del impresionante ejército de los Estados Unidos. A principios de 2023, el congresista estadounidense Don Crenshaw, representante por el estado de Texas, propuso frente al Congreso una impactante propuesta: que el ejército de los Estados Unidos interviniera en México con el fin de combatir al narcotráfico. Sería una locura. El origen de esta idea está directamente relacionado a una ola de consumo de fentanilo. Parece una locura total la idea, pero no es algo inventado, es algo que están declarando los propios políticos de Estados Unidos y lo ha dicho el propio actual presidente electo, ¿no? Donald Trump. Fentanilo, un opioide sintético, cuyo efecto es de hasta 50 veces más fuerte que el de la heroína y 100 veces más fuerte que el de la morfina. Lo siniestro del aumento en el consumo de esta droga es que se trata de un narcótico extremadamente peligroso y que ya ha causado más de 100.000 muertes entre consumidores norteamericanos. Los carteles aterrorizan, asesinan al pueblo mexicano y trafican fentanilo a los Estados Unidos y mata más de 70.000 personas por año.
Entonces, debemos ser juntos en esta lucha, en esta guerra contra los carteles, pero él quiere defender a los carteles, no entiendo por qué. No entiendo por qué quiere defender a sus amiguitos narquitos. Y mi mensaje para él es, dilen que se calmen, o nosotros, los Estados Unidos, pues los vamos a calmar. Dan Crenshaw culpa directamente y no sin razón a los cárteles mexicanos por el tráfico de fentanilo, especialmente en el estado de Texas, donde llega a través de la frontera. Pero las tensiones bilaterales escalaron debido a que junto a sus Es el gran compañeros... karma de México, ¿no? Estar al lado de Estados Unidos, que son los mayores consumidores de drogas, de estupefacientes. Y claramente están a tener la frontera, es un lugar muy fértil para el narcotráfico, porque todo se maneja por ahí. Estados Unidos se quiere exculpar, ahí somos víctimas, pero tiene su culpa, claramente. Está el consumidor y el productor, uno no existe sin el otro, así que también se tiene que hacer cargo en Estados Unidos del problema del narcotráfico, que es un inconveniente gigantesco, muy difícil de resolver, y está en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente, incluso en Argentina, últimamente, que estábamos totalmente lejos de eso 10, 15 años atrás, y ahora tenemos ciudades con problemas de narcotráfico, como Rosario, por eso es algo muy difícil de resolver, muy difícil de opinar, pero esta postura de Estados Unidos de siempre, nosotros somos las víctimas, nada de víctima, aparte financian, se hacen los revoludos, pero bueno. Congresistas. Este diputado aseguró que la culpa también reside en el gobierno de México, que no tomaría las medidas suficientes para combatir al narcotráfico. Que muy difícil, y es por ello muy que pidió difícil. facultades extraordinarias para lanzar una operación militar que pacifique el territorio dominado por los cárteles. Por supuesto, el gobierno mexicano no tomó esta noticia de manera feliz y el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las provocaciones de Crenshaw. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Por el momento, la propuesta no fue aceptada y los demócratas creen que una actitud como esta podría destruir la relación entre Estados Unidos y México, por lo que es poco probable que suceda. No obstante, todo esto... En Colombia sí participaron, ¿no? Intervino Estados Unidos contra el narcotráfico, contra FARC, ¿era? Pero era más que el narcotráfico, era una organización terrorista ya, la FARC había casi dominado todo Colombia. Creo que no es el caso y no panorama político nos no se permite puede generar un ejercicio comparar, ¿no? de imaginación. Si Estados Unidos atacara con sus fuerzas militares a México, ¿los cárteles se unirían a las Fuerzas Armadas para combatirlos? Yo Si creo bien que esto sí, loco. parece una Yo idea creo que muy sí. loca, existen precedentes de cooperación entre organizaciones criminales y gobiernos, especialmente Vamos en tiempos todos, de yo voy guerra. también, yo me sumo. Uno de los casos más famosos se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados trabajaron junto a la mafia siciliana para quitarle poder a Mussolini en el sur de Italia. En ese momento, el gobierno estadounidense pactó con Lucky Luciano, líder de la poderosa familia genovese, un acuerdo de mutua colaboración. Luciano ayudó a traficar información y a organizar a las milicias en Sicilia y la región napolitana. Y una vez liberadas las áreas, los aliados entregaron las alcaldías a miembros de la mafia. En este caso, si Estados Unidos decidiera unilateralmente atravesar la frontera del sur e ingresar a México con sus fuerzas armadas, ¿no sería increíble pensar que las guerrillas del narcotráfico podrían combatir a los extranjeros junto al ejército fiel? Es que si se unieran las fuerzas militares, No sería una guerra entre Estados Unidos y México, sino sería una guerra entre Estados Unidos y toda Latinoamérica, porque estoy seguro que ahí sí nos unimos todos y saltamos todos en defensa de México, porque sería un ataque, todos nos sentiríamos como ultrajados en nuestra soberanía, ¿no? militares y del orden civil, junto a los sicarios que trabajan para todos los cárteles mexicanos, el país latinoamericano contaría con casi 1 millón de guerreros listos para plantar cara al invasor. Revisemos estos números en detalle.
El ejército mexicano tiene poco más de 240.000 soldados listos para el combate, además de 80.000 efectivos en la Armada y otros 30.000 en la Fuerza Aérea Mexicana. A esto podríamos sumarle la recientemente creada Guardia Nacional, que está armada de manera similar que el ejército o los grupos de élite de la policía, con más de 50.000 elementos que fueron derivados de la policía, el ejército o la marina. Finalmente, podríamos sumar unos 40.000 efectivos policiales de distintas categorías. Esto nos daría un total de casi 450.000 hombres armados y listos para la batalla, lo cual no llega a ser ni la mitad que la fuerza bruta de la que dispone el ejército de los Estados Unidos, que cuenta con más de 1.250.000 elementos preparados, incluyendo guardias nacionales y reservistas, y sin contar a la Marina ni la Fuerza Aérea. No obstante, esto cambiaría si consideramos la posibilidad de que los cárteles decidieran participar en una guerra abierta, desesperados por mantener la presencia territorial, además de sus vínculos con la política y las instituciones judiciales que le permiten conservar sus negocios funcionando. Actualmente hay unos 120 cárteles en actividad en México, siendo 12 de ellos grandes organizaciones que nuclean a miles de personas. Tan solo organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa pueden llegar a contar con 50.000 hombres armados en todo el territorio federal, dispuestos a dar su vida por el negocio. Se cree que las guerrillas del narcotráfico superan el 500.000 de combatientes, los cuales, sumados a las fuerzas del orden, darían 1 millón, incluso más, de soldados para defender el territorio mexicano. Y lo curioso es que los cárteles no tienen mucho que envidiarle ni al ejército de México ni al de Estados Unidos en cuanto a armamento. El arma más utilizada por las guerrillas criminales es el AK-47, el típico fusil Kalashnikov que forma parte del arsenal de la mayoría de países en vías de desarrollo o de grandes potencias como la Federación Rusa, si bien estos cuentan con modelos modernizados. Pero los cárteles también utilizan armas de origen estadounidense, como las últimas versiones del AR-15 o el M-16, fusiles de asalto que cuentan con accesorios como lanzagranadas, miras tácticas o cargadores extendidos con gran capacidad de munición. Por su parte, el ejército mexicano utiliza el FX-05 Yucoatl, que viene en versión de rifle de asalto, subfusil con disparo de ráfagas y fusil francotirador. Otro preferido de México tiene una gran industria militar. He visto videos ahí de todas las fábricas militares que tienen, que son enormes y fabrican un montón de cosas. Es el fusil de francotirador antiblindados Barrett M82, del cual se han visto decenas en manos de sicarios. Las camionetas blindadas, normalmente robadas a civiles y turistas y modificadas más tarde en talleres clandestinos, suelen contar con ametralladoras Browning alimentadas por cinta que pueden disparar 550 proyectiles por minuto con un rango de 1.800 metros. Impresionante el poder que tienen los cárteles. Por otra parte, tanto las fuerzas federales mexicanas como los cárteles han comenzado a utilizar lanzacohetes dentro de sus arsenales. Por el lado de los criminales, los clásicos RPG antiblindados de toda la vida. En el caso del Ejército y la Guardia Nacional, los destructivos Blindside RL-83, lanzamisiles belgas que pueden convertir camiones acorazados en chatarra en un solo impacto. En caso de enfrentarse a los Estados Unidos, tendrán que dar buena cuenta de ellos. Es que una de las grandes debilidades de México reside en su apartado de tanques de guerra, de los cuales no cuentan con ninguno, mientras que su vecino del norte tiene una de las flotas de carros de combate más formidables del mundo. Cuentan con más de 6.000 tanques M1 Abrams en distintas versiones, siendo más que suficientes para invadir todo el territorio mexicano, sin contar unos 4.500 M2 Bradley, blindados de transporte de infantería. Esta diferencia se debe en parte a que el terreno mexicano es muy variado y se hace difícil de transitar para los blindados con ruedas de tipo oruga, por lo que el transporte preferido de los locales son los camiones acorazados. Por eso cabe destacar que tanto los militares mexicanos como sus jurados enemigos, los cárteles,
Cuentan con enormes flotas de vehículos blindados que les sirven de protección en los distintos terrenos que presentan los estados de México y que van desde bosques tropicales hasta enormes cadenas montañosas como la Sierra Madre Occidental, pasando por climas fríos o extremadamente calurosos, desérticos, además de grandes ciudades y extensos suburbios. No obstante, incluso si tenemos en cuenta las dificultades logísticas que traería el uso de tanques, podemos ver que México está en desventaja frente a la gran industria militar estadounidense. Esto sin nombrar que lo mismo sucede con los cazas de combate, los bombarderos, los helicópteros de ataque y los submarinos militares. En este sentido, México solo puede apostar a la guerra sucia o guerra de guerrillas. Estados Unidos cuenta con una flota de más de 180 cazas. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Militarmente no sé actualmente si es la primera potencia, pero ahí nomás. Y cuenta con de todo que ningún país por sí solo le puede hacer batalla, le puede hacer guerra, digamos, por mucho tiempo. Tienen de todo, tienen aviones, tienen bombarderos invisibles, tienen misiles hipersónicos, lo tienen todo, Estados Unidos, eso lo sabemos. Pero la decisión de invadir México creo que sería uno de los peores errores de la historia de Estados Unidos. Le saldría carísimo en todo sentido, políticamente, militarmente, humanamente. Tendría muchísimas bajas. Sería una guerra, una locura, porque México es un país que tiene muchísima fuerza militar. Y además, como está contando lo del narcotráfico, estoy seguro que se mete en todos los países. Sería imposible. No estoy seguro que gane la guerra Estados Unidos. Considerados el avión de combate con mejores características hasta la fecha, además de una gran cantidad de F-35 Lightning II en varias versiones, con centenares de ejemplares dispuestos a atormentar el territorio mexicano. Si Estados Unidos enviara a sus poderosas flotas de portaaviones en las costas orientales y occidentales de México, podría envolver al territorio en una gran tenaza con un brutal despliegue de bombarderos y aviones de ataque a tierra que podría devastar el país de Andrés Manuel López Obrador. El problema es qué pasaría tras la invasión, y es justamente allí donde Estados Unidos muestra su punto débil. Pese a que los norteamericanos llevan la ventaja frente a cualquier enemigo en una guerra abierta, la historia reciente ha demostrado que son incapaces de sostener campañas en situaciones de combate indirecto. Tanto en Vietnam como en Afganistán, la organización de las guerrillas pudo superar la asimetría de fuerzas con el ejército estadounidense y tras años de combates, consiguieron que el gigante del norte se rindiera. No es descabellado pensar que si Estados Unidos invadiera el territorio mexicano, conseguiría una rápida victoria al principio, pero que a la larga, entre la resistencia de los combatientes de las Fuerzas Armadas, sumado a la amplia extensión de los cárteles por todo el territorio federal, estos enfrentamientos generen demasiado desgaste y daños a la población civil como para poder sostener una campaña. También cabe destacar que en México, una nación habitada por más de 125 millones de personas, se cree que más de 4 millones reciben beneficios o participan indirectamente en el narcotráfico, ya sea en las cosechas y cultivos o en el transporte de narcóticos. En todo caso, nos parece sensato creer que si Estados Unidos invadiera México, los aztecas serían capaces de resistir el embate de su vecino del norte, aunque los primeros meses de campaña la victoria parezca arrolladora. A medida que pase el tiempo, tanto las fuerzas de la ley como los guerrilleros de los cárteles encontrarían estrategias capaces de destruir la voluntad de hierro de los ocupantes y podrían expulsarlos de nuevo hasta detrás de la frontera, aunque el tamaño de las flotas de blindados, aviones y barcos de Estados Unidos parezca imposible de combatir. Bueno, ahí está, un video muy interesante, muy entretenido. Estaría bueno que lo vea Trump porque ahí se da cuenta que no le conviene para nada ni siquiera pensar en esa tontería de poner un pie en México, porque la que se te va a liar, te van a sacar, te van a dejar, te van a romper todo en México. Se les resultaría imposible, me parece. Es muy buena la narrativa, ¿no? La elaboración que hace del video, las posibilidades de cómo se podría dar, de que sí, podría haber una invasión, un golpe rápido, porque tiene las capacidades de Estados Unidos, innegable, de como para dar un golpe rápido y sentirse victorioso al principio. No le sería tan fácil tampoco, no le sería tan fácil, las defensas mexicanas le darían mucho daño.
Pero después no dura ni una semana. No duraría ni una semana entre todas las cosas que tiene México, entre la guerra de guerrilla que podría hacer el narcotráfico, entre otros países que se sumarían a la pelea. No tiene chance. Estados Unidos. Ya no te comes a nadie. Acá no pongas un pie en Latinoamérica que saltamos todo. No, pero muy interesante. Estuvo bueno el video. Muy entretenido. Teniendo en cuenta, ¿no?, las declaraciones que hizo Trump de ahí, dejando entrever la posibilidad de que podría meterse en territorio mexicano para pelear contra el narcotráfico. Es una muy mala idea, Trump. No te lo recomiendo para nada. Acabamos de ver el video con toda la explicación que estuvo muy bueno del canal Militarmente. Pero bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, déjenles muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Sígueme en Instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios qué les pareció el video, qué les parecería que se podría dar en una supuesta, ¿no? ¿Cómo sería una supuesta invasión de Estados Unidos? Si creen que cada uno de los países de Latinoamérica donde son ustedes nos saltaríamos a la defensa. Yo estoy completamente seguro que sí. Y déjenme más recomendaciones de bandas, de temas, de más videos sobre defensa militar mexicana o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción. ¡Hasta luego! Ojito Trump, te voy a estar mirando. Nos vemos.